Bueno, estamos con Nicolás Colombo, historiador de la ciudad de La Plata, autor de uno de los libros que habla de los misterios que hay en la ciudad y que fue quien nos despertó un poco el interés por investigar este misterio que es de los túneles de la ciudad de La Plata. Mucho se habla, pero no hay información concreta en muchas oportunidades de estos túneles que han aparecido cada vez más, que la gente comenta, que sabe de la existencia de algunos y demás, pero hay poca información concreta hasta que apareció este libro donde plantea de alguna manera algunos sitios donde los túneles son concretos, va soslayando un poco lo que son los misterios alrededor del mismo. Por eso estamos con el autor de este libro, Nicolás Colombo. Nico, buenas tardes y gracias por acercarte aquí a la Facultad de Periodismo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme para hablar de este tema. Nico, bueno, mucho se habla de estos túneles, el libro habla un poco de esta situación. ¿Cómo podés centrarnos en este tema? Sí, yo lo que traté de hablar en el libro era, como es un tema muy abarcativo, ¿no? El mito específicamente de los túneles, le dediqué un capítulo completo a este tema y traté de buscar más que nada documentación escrita que iba encontrando sobre el mito de los túneles, de a ver qué había realmente, ¿no? Porque sí, como vos decías, todo el mundo habla de que hay túneles así en plural en La Plata, todos dicen haber entrado o algún conocido que estuvo, pero la verdad es que nadie te puede mostrar una foto, no es medio raro, es como los ovnis, que todos vieron un ovni, pero cuando sacan fotos sale borrosa. Bueno, acá es parecido. Entonces, bueno, traté de buscar fuentes periodísticas, libros o investigaciones de historiadores que habían estado investigando también este tema, a ver qué era lo que había de cierto y qué no. Bien. Bueno, Gualberto Reynal fue uno de los que planteó en sus libros, además, estos túneles, inclusive asegurando la existencia de algunos. Sí, Gualberto Reynal, él tenía en parte observaciones propias y en parte supuestas entrevistas que había hecho a gente sobre este tema. Por ejemplo, decía que cuando caminaba por Diagonal 80, que veía de un lado de la diagonal había un montón de rejillas de ventilación, le llamaba la atención eso, o el hecho de que hubo varios desmoronamientos en la década del 60 o en la década del 90. Bueno, él decía que debía ser porque algo raro pasaba, ¿no? Que había algún túnel o algo debajo. Lo mismo cuando se remodeló el colegio comercial que está en 46 Diagonal 80, también en teoría aparecieron accesos al túnel que, como siempre se dice, alguien por alguna razón los tapó, no quería que se sepa de su existencia. Bien. Así que bueno, el autor planteaba eso junto con supuestas palabras que le habría dicho alguien que estuvo dentro del túnel y le daba con claridad, le decía: acá hay una bifurcación, acá hay una boca de acceso al túnel, hasta acá podés avanzar porque hay una pared o está inundado. Bueno, así que le daba varias precisiones y eso fue lo que el autor recopiló hace el año 2000 más o menos. Bien. Nico, hoy concreto, cuando hablamos de túneles, ¿qué es lo que se puede comprobar? Y yo, de comprobar que existen realmente, lo que pude encontrar, por ahí el más conocido es el de Plaza Malvinas, ¿no? Que bueno, ese túnel ya se sabía de su existencia porque antiguamente allí había un regimiento de infantería, ¿no? El Regimiento de Infantería 7, que en la década de los 80 se mudó a la localidad de Arana. Y bueno, así se sabe que cuando se muda el regimiento, ese túnel se cierra, ¿no? Y quedó expuesto, pero estaba cerrado al público por paredes de ladrillos. Y ese túnel se abrió hace unos poquitos años, pero ahí no había nada de misterio porque todos los que habían hecho la colima en el regimiento de infantería lo habían usado en su momento, no sabían que su existencia estaba abierto, era algo, no era nada secreto. Entonces, por ahí el descubrimiento no fue tal. Y después, bueno, uno que encontré que fue hace mucho más, hace 80 y pico de años, que no se conocía tanto, que recién hace poco empezó a reflotar la historia, fue un túnel que había en unos 58 y 59 aproximadamente, ¿no? Donde hasta hace poco había oficinas del registro civil, creo que todavía están. Sí. Bueno, ese edificio, si bien originalmente era una escuela de artes y oficios, hacia principios de la década del 30 se transformó en una cárcel, en dos cárceles en realidad. Y bueno, se le hicieron varias modificaciones obviamente al edificio para que funcionara como cárceles, pero al no haber sido construido con ese propósito original, tenía un montón de falencias para su función y esas falencias fueron aprovechadas por los reclusos para cavar un túnel en el año 1932, que ese, bueno, sí realmente existió y encontré las crónicas, que hay fotos, hay mapas, hay testimonios del túnel que tenía más o menos entre 80 y 90 metros de largo, cruzaba la avenida 1 de punta a punta y bueno, por allí se escaparon, creo que 33 presos fueron en total en el año 32. Así que esos dos son los que yo encontré que realmente existieron. Después sí hay otros que no son tales. Por ejemplo, muchos autores plantean como túnel, no plantean el túnel como algo que existe realmente,
sino que lo plantean como algo mito que está en la cabeza de la gente, no en los pensamientos de que realmente existen o no. Por ejemplo, hacia la década del 20 acá en La Plata se empezaron a canalizar un montón de arroyos que por aquel entonces estaban a la vista de todos, Claro. que ahora por eso el 2 de abril de hace unos años se inundó La Plata, porque está cruzada por arroyos solamente que no los vemos. Y bueno, cuando se hicieron todos estos arroyos, muchos chicos no se metían obviamente a jugar, decía que ellos entraban por una punta y salían a varios metros de distancia. De hecho hay algunos que van hacia el río de la Plata, tienen una red bastante extensa de arroyos y bueno, mucha gente se quedó con esa idea de que no son arroyos, que son túneles, porque realmente desconocen que ahí debajo hay arroyos, literalmente. Y Está bien. sí, lo mismo pasa ahora, que se están haciendo también un montón de obras. Bueno, capaz que dentro de unos años sale el mito de que hay un túnel debajo de la 131 y es el arroyo que va para el lado del Gato. Claro. Hay otra cuestión que se plantea y que inclusive la surgió Reinal y que se ha viralizado también de alguna manera, es que en ese túnel que fue descubierto en Plaza Malvinas, que cruzaría de una manzana a la otra, se extendería todo por calle 51 y pasaría todo por las instituciones civiles e inclusive policiales y demás de la ciudad de La Plata, que él sostiene que, bueno, que pasa por la catedral y demás. Claro. Digo, ¿qué hay de realidad, de mito en esta situación o cómo se ha llevado a la investigación? ¿Qué sabes de eso? Sí, esa es una historia bastante fuerte. De hecho, tengo familiares míos que me dijeron que en la década del 50, ¿no?, cuando hubo todos estos estallidos revolucionarios, que se llegó a atacar el Regimiento 7, muchos de los que estaban ahí dentro se iban para el lado de la catedral por bajo tierra, ¿no? Claro. Y no, esto cuando se abrió el túnel, te digo, hace unos años, era una de las hipótesis a probar y no se encontró ninguna bifurcación de ese túnel. Digamos, es un túnel de 40 metros de una punta de la plaza a la otra, ahí cerquita, no se encontró que ninguna boca que vaya hacia Plaza Moreno. Y también hubo un grupo de personas que habían ido con georradares, ¿no?, un tipo de aparato que podía ver si hay cavidades bajo tierra, y estuvo analizando, bueno, en Plaza Moreno, pero particularmente con los aparatos en Plaza Malvinas, y tampoco encontraron nada, así que por el momento quedaría descartada esa hipótesis. Bien, bien. ¿Y de la catedral se sabe si hay algún tipo de túnel o algo? Se comentó en un momento, pero a la hora de buscar información no hay nada. Sí, eso podría ser, porque ahí es más lógico, por ejemplo, que vaya desde la Curia, que está en 53 y 14, hacia la Catedral o hacia el Normal 1, porque es un tramo más cortito, es algo más factible. Pero bueno, lo mismo, este grupo de investigadores que yo leí una vez las notas del día que habían estado buscando, no encontraron nada, pero siempre existe la posibilidad. De hecho, ahora a principio de año apareció creo que al final resultó ser un aljibe que estaba dentro de la Curia, no fue dentro de la catedral. Claro. Que bueno, eso lo descubrieron de casualidad unos obreros que estaban haciendo pozos para pasar caños y encontraron que había todo un lugar subterráneo ahí debajo, pero resultó que no tenía ninguna comunicación. Pero bueno, yo más que nada lo que siempre investigué no fue tanto la historia oral ni hacer entrevistas, sino que me basé en documentación escrita, ¿no?, yendo a las bibliotecas, a los archivos. Y bueno, ahí traté de buscar si había, por ejemplo, cuando se hace un túnel o cualquier obra, tiene que haber todo un presupuesto, se hacen licitaciones, así como se hacen ahora, se hacían en aquel entonces. Y ni siquiera en el material fotográfico, que La Plata, como sabrán muchos, es una ciudad que fue fotografiada incluso desde el día antes de fundarse, ¿no? Desde el 18 de noviembre de 1882 ya estaba Tomás Bradley aquí tomando fotos, y desde aquel entonces hasta el presente no apareció ningún túnel, por ejemplo, que es una obra. Si ahora ve las montañas de tierra que levantan para hacer un túnel, tendría que haber salido algo, no sé, la gente que haya tenido algún documento, pero no apareció nada realmente. ¿Seguro? Así que sí, seguramente, no sé, más que un mito. Sí encontré un montón de documentación sobre los túneles que se hicieron para entubar arroyos, eso sí, está todo bien con los planos, pero bueno, nunca se sabe. Bien, la realidad hoy es que túneles hay, pero simplemente se pueden comprobar o es muy probable que sean solo estos de corta distancia, tal vez de un edificio al otro o este tipo de cuestiones que se han descubierto, ¿no? Sí, eso sería más factible. De hecho, ahora se hacen hoy en día, cuando hay varios edificios que están uno cerca del otro, se hace algún tipo de túnel o acceso para comunicarlos, ¿no? Pero bueno, hay otro tema con La Plata, por ejemplo, que nunca se hicieron subterráneos aquí porque las napas no suben muy altas, que es el problema, por ejemplo, que hubo en el Teatro Argentino, ¿no? Claro. Cuando se construyó el nuevo Teatro Argentino en la década del 80, creo que se hicieron 3 o 4 subsuelos, es bastante profundo la excavación, y tuvieron que hacerse paredes muy anchas, ¿no?, para evitar las filtraciones. Que de hecho, si pasás por la esquina de 9 y 51,
vas a ver que siempre está saliendo agua, porque las bombas están en continuo funcionamiento para sacar todo el agua que se mete en los subsuelos del teatro. Entonces, si una obra que se hizo hace 30 y pico de años tiene esos problemas, lo mismo pasaría con un túnel que se hizo hace 100 años. Y Obviamente. es lo que pasa en el túnel de Plaza Malvinas, por ejemplo, que está constantemente anegado y por eso se cerró al público. Nicolás, te agradezco muchísimo estos minutos y nos ha servido muchísimo la investigación. Bueno, gracias a vos y me alegro que les interese y que sigan investigando así como lo hice yo, a ver si encontramos algún túnel. La palabra de Nicolás Colombo en esta tarde en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.